la segunda semana de clases. Para esta unidad de Historia de México vamos a estar hablando acerca de la formación del mundo moderno, o sea, del mundo en que tú y yo hoy vivimos. No sé si te acuerdas que durante el semestre pasado platicamos un poco acerca de nuestros ancestros, estuvimos checando un poco de la cultura olmeca para el último tiempo, vimos un poco de las creencias que tienen en cuanto a religión, en cuanto a guerra. Y ya para el último tiempo empezamos a ver cómo los españoles vinieron buscando una ruta para la India, si no mal recuerdas, perdón. Y llegan a este punto y si te acuerdas, todos los pueblos se habían hartado del poder que tenían los mexicas. Y entonces cuando los españoles llegan, los apoyan para derrocar a los mexicas y los españoles se convierten en la nueva fuerza gobernante. Sí, y esta unidad vamos a estar hablando un poco acerca de cómo esta situación de los españoles siendo los que gobernaban ha influido en la forma en que tú y yo vivimos hoy. Sí, lo último que estuvimos platicando el semestre pasado fue acerca de las influencias que habían tenido en la cultura y en algunas partes religiosas, y cómo también los esclavos negros que habían venido a servir habían influenciado un poco. Platicamos un poco acerca de la música y algunas palabras que se usan. Y vamos a empezar a ahondar un poco más en esta parte de la influencia que tuvo el virreinato español y que sigue teniendo todavía hasta el día de hoy. Para comenzar con esta unidad vamos a platicar un poco acerca del virreinato, ¿sí? Si tú te acuerdas, todo lo que vimos en Historia Universal se desarrollaba mucho en la parte de Europa, todo el pensamiento renacentista y la imprenta y todo esto que estuvimos revisando se desarrollaba mucho de aquel lado. Y México como país estaba muy desconectado de todo eso que estaba pasando. Obviamente no había internet, no había nada de ese tipo, entonces la cultura en México se desarrolló muy independiente de todo eso hasta que viene la conquista, que es que los españoles llegan a este lado del mundo. Después de la conquista, después de la guerra que hubo en todo ese tiempo, empieza una nueva era a la que se le conoce como la colonia o el virreinato, y este es el gobierno de los españoles en tierra mexicana. Durante el periodo del virreinato se formó lo que se conocía como la Nueva España, y esto era conformado, o la Nueva España era conformada por muchas colonias que estaban alrededor de América, de Europa, de África. Era la Nueva España, todo esto estaba sometido al rey de España y lo que hacía era mandar gobernantes que lo representaban. Vamos a estar viendo un poquito más de eso. Vamos a ver cómo como mexicanos heredamos muchas cosas de este reinado español. Una de las cosas que heredamos es el territorio en el que ahora conocemos como México, viene de esta parte del gobierno español. Heredamos también algunas de las creencias religiosas que tenemos hasta el día de hoy, que si te acuerdas y las comparas con lo que creían los olmecas y los mexicas, y no tienen nada que ver, pero los españoles vinieron a quitar eso, y entonces ahora creemos en esto que los españoles creían, un tanto mezclado con lo que nosotros también creían, o nuestros antepasados creían, y se hace ahí como una mezcla medio extraña. También heredamos nuestra raza, si lo quieres ver así, que somos mestizos, como parte españolados y parte indígenas, y hay toda esta mezcla también de negros, porque aquí había ciertos esclavos, si te acuerdas. Y entonces este virreinato español vino a dejar muchas cosas, y así como dejó algunas cosas buenas, también dejó algunas cosas malas. Una de las cosas malas que dejó el virreinato fue la desigualdad social. Estaba muy marcada en ese entonces los españoles que venían a vivir con nosotros, y pues ellos tenían dinero y eran los señores feudales y eran los virreyes, y eran contra los indígenas que no poseían nada y simplemente eran fuerzas laborales. Muchos años después, 2020, en el que tú y yo vivimos, todavía se sigue viendo muy marcada esta parte de la desigualdad, ¿sí? Tanto en el poder adquisitivo. No sé si tú has investigado, pero eso vamos a investigar esta semana. ¿Cuántas personas dentro del país de México habitan y cuántas son pobres?
Porque esto es desigualdad social en el aspecto económico. ¿Sí? Cómo la riqueza está repartida nada más en un grupo específico de personas. Y cómo la mayoría de la gente que habita el país de México es pobre o se encuentra en extrema pobreza. Y eso viene desde ese punto que ha sido como nada más jalado hasta nuestros días. Otra de las cosas que hemos heredado malas del virreinato es esta parte de el clasismo. Por ejemplo, si yo le preguntara a cualquiera de ustedes cómo describen a un chavo guapo o a una chava guapa, lo más probable es que ustedes me contesten, pues güero o güerita, rubio o rubia, ojos de color. Esas son las características como más que tú y yo consideramos bonitas. Sí, y entonces siempre tú y yo tenemos en nuestra cabeza inculcado de cierta forma esta parte de que si yo soy moreno o estoy más negrito que los demás, no me puedo ver tan fresa o no me puedo ver así como tan, o sea, igual y sí tengo mucho dinero, pero si no, no me voy a ver tanto, o siempre el güerito, aunque no se arregle y no se peine, él sí se va a ver fresa, y hay esta cosa en nuestra cabeza que constantemente está ahí. Y lo heredamos desde ese momento, porque en ese entonces los españoles que eran de piel clara discriminaban a los indígenas. Después hace una mezcolanza en donde ya algunos españoles tenían hijos con los indígenas y todo, y nacemos tú y yo, que no es que estés negro como un indígena, pero tampoco estás güero como un español. Y entonces empieza esta parte del clasismo y tiene que ver con creer que las personas güeras de cierta forma o tienen más ventajas o tienen más privilegios o tienen más facilidad, no sé, pero que está en nosotros en mayor o menor escala. No digo que todos piensen así o que todos pensemos o que tú creas esto, pero es algo que si tú volteas a ver a la sociedad que te rodea y a la gente que te rodea, está en la mayoría de las personas. Y lo hemos heredado desde entonces y no hemos sido capaces de quitarlo de nuestro pensamiento en cuestión de la cultura de México. Entonces, una de las preguntas que tú te tienes que hacer durante este curso es si el pasado de México nos hace desiguales o si el pasado que tuvimos como país alienta la desigualdad en nuestro país. El gobierno español estaba basado en tres principios bases. Esos eran los tres principios bases para la nueva España, que acuérdate eran las colonias que estaban repartidas en diferentes continentes. Era derecho de conquista, lo que estipulaba el Tratado de Tordesillas y la estructura de la sociedad española. Y vamos a ver un poquito de esto. El derecho de conquista básicamente lo que decía era que un rey podía conquistar tierras ajenas a él por dos razones nada más: expandir el cristianismo, te lo pongo entre comillas, expandir el cristianismo o recuperar tierras de los musulmanes, que los musulmanes eran los enemigos de la iglesia, ¿sí? Entonces yo, rey, pudiera conquistar cualquier lado siempre y cuando pudiera razonar o pudiera dar como motivo: no, es que voy a convertir a más cristianos, o no, es que esa tierra la tienen los musulmanes y se las voy a quitar, sí, porque son los enemigos de la iglesia. Entonces este era el derecho de conquista. Si yo podía justificar mi acción diciendo que iba a expandir el cristianismo o iba a quitarles tierras a los musulmanes, entonces estaba bien. Ahora, América, o nosotros, México antiguo, caía en la categoría de cristianizar o expandir el cristianismo. Entonces los reyes españoles pues mandaban sus flotillas para acá con esta excusa: no, es que voy a cristianizar. Y venían y conquistaban con esta excusa: cristianizar. Obviamente reciben el apoyo de la iglesia, y por eso vimos en la unidad pasada que muchos sacerdotes o mucha parte del clérigo de la iglesia venía y trataba de interactuar con los indígenas y como de mezclar. Y si te acuerdas, vimos algunas fotos de unas iglesias que por dentro estaban pintadas con pinturas de los santos, pero en el estilo de los indígenas, porque era la forma en que ellos estaban queriendo evangelizar o expandir el cristianismo. Dentro del derecho de conquista
había este entendido de que mientras tú cumplieras tus deberes con Dios, quiero aquí hacer un paréntesis muy grande. Recuerden que esta es la iglesia que hoy conocemos como católica, queriendo también expandirse y al final recolectar riquezas, pero era lo que se usaba, ¿no? Entonces, en ese entendido no estamos, yo te digo cristianizar porque era la palabra que se usaba, pero no quiere decir que sean cristianos como tú y como yo. Son feligreses de la iglesia católica. Entonces, la iglesia o los pueblos reconocían esta parte del derecho de que tú, ok, ibas a ir a conquistar para expandir el cristianismo, pero mientras tú hicieras esa parte de expandir el cristianismo, tú podías disfrutar de toda la tierra que tú conquistaras. Esto quiere decir que podías trabajarla, recibir de sus frutos, incluso esclavizar a algunos indígenas, utilizarlos como fuerza de trabajo, siempre y cuando se les evangelizara para que se convirtieran al cristianismo. Que si lo piensas, pues es así como muy absurdo, obviamente es una excusa, pero este era el derecho de conquista, ¿no? Que es el primer principio de lo que se fundamentaba el dominio español. El segundo principio es el Tratado de Tordesillas, que tú debes decir, ¿eso qué es? Bueno, era un tratado que el Papa había aprobado con España y con Portugal, y básicamente lo que establecía era que España y Portugal se tenían que repartir por igual los territorios. Entonces, imagínate tú en qué cabeza cabe, ¿no? Que pues si eres un país fuerte con cierta economía y tú te vas a repartir el mundo con tu camarada Portugal porque el Papa dijo. Es algo así como un tanto ilógico, pero eso era lo que estaba en acuerdo. Entonces España podía mandar y cristianizar y todo, pero tenía que respetar que también Portugal tenía una parte para conquistar y cristianizar. Tenía que ser como partes iguales, por muy ridículo que esto suene, ¿no? Y el tercer principio en lo que se basaba el dominio español era en esta parte de la estructura de la sociedad. En España pasaba algo muy extraño que vino aquí a nosotros, y es que la minoría blanca era la gobernante. No había mestizos en el gobierno y no había mucho menos indígenas. Y entonces esto viene a este lado, hacia nosotros, hacia México, y pasa exactamente lo mismo. Los blancos gobiernan y los mestizos, o sea, los morenitos, y los indígenas, que eran como más oscuros de piel, esos no podían ser parte del gobierno, ¿sí? Y este era el dominio español, se basaba en estos tres principios. Básicamente lo que podemos ver tú y yo aquí es que entre más blanca era la persona, tenía un lugar más alto en la pirámide del gobierno. Y a los indígenas y a los criollos no se les permitía tener nada o a los mestizos no se les permitía tener nada de injerencia en el gobierno. Tú puedes decir, bueno, ¿eso qué tiene que ver, no? Pero hasta el día de hoy, la gente en general, la mayoría o muchos, ven a los indígenas como personas con menos derechos que los demás, simplemente por el hecho de ser indígenas. Entonces, si tú te fijas, esto es algo que hemos traído desde una nación externa, porque era un pensamiento español que se vino a poner hacia nuestro país, en el que realmente todos éramos indígenas, o sea, los mexicanos éramos indígenas. Pero esto ha trascendido hacia nosotros. En los días de Porfirio Díaz, por ahí debiste haber escuchado en la escuela, en los círculos del gobierno se escuchaba esta onda de la necesidad de blanquear el gobierno. O sea, todos en el gobierno deben de ser blancos. Y esta es una parte que suena como algo medio ridículo, pero puedes voltear a ver tu país y puedes voltear a ver así como la gente más riquilla, y en su mayoría van a ser blancos. No todos, pero en su mayoría lo son. Entre más blanco, más rico. Sí. Es muy raro, y obsérvalo, es muy raro ver un indigente blanco o güerito. Es muy, muy raro. Sí. Si tú lo has visto, platícame dónde lo has visto. O sea, pon ahí en el Classroom, ¿no? En los comentarios. Yo el otro día vi, o hace mucho vi un indigente blanco, güerito, de ojo de color, y estaba en tal lado y pedía dinero. Porque la verdad es que yo trato de hacer memoria
No recuerdo ninguno. Para esta semana te voy a dejar 2 tareas que son investigaciones, son muy sencillas, obviamente te las describo más en el Classroom, pero ahorita te quiero explicar qué vas a hacer. Primero vas a buscar un estudio sobre pobreza, me vas a poner una tabla así muy sencilla y me vas a decir cuántos habitantes hay en México y de esos habitantes cuántos son pobres y cuántos son ricos. El estudio te lo debe mostrar, te voy a dejar un link, pero vas a hacer una tabla muy sencilla. Habitantes en México, tantos. Habitantes pobres, tantos. Habitantes ricos, tantos. Es lo único que vas a hacer. Sí, es muy sencillo. Y segundo, esto ya habías hecho algo el semestre pasado, te lo vuelvo a encargar. No es igualito, pero creo que ya tienes por ahí por donde empezar. Me vas a investigar cuántos pueblos indígenas quedan en México. ¿Cuántos pueblos indígenas que aún mantengan sus raíces indígenas quedan en México y habitan dentro de nuestro territorio? ¿Sí? Por ahí te dejo las instrucciones exactamente de cuántas cuartillas y qué debe de incluir, pero esas son tus 2 tareas para esta semana respecto a la materia de Historia de México, ¿va? Entonces, échale una leída a las tareas y gracias. Nos vemos la próxima semana.